Buenas tardes a todos. Si les parece, vamos a dar comienzo a la reunión informativa conjunta de las comisiones de legislación laboral, asuntos constitucionales y justicia. Bueno, paso rápidamente a dar lectura. ¿Querés vos? Sí, ¿de la tuya? Ahí está. Bueno, en la Comisión de Legislación del Trabajo se encuentran presentes el diputado de Saile, el diputado Gliese, el diputado Méndez, Romero, Parera, Seinfeld, Moyart y quien les habla, con lo cual tenemos quórum de la comisión. Muy bien. Arrogándome la atribución de vice de la Comisión de Asuntos Constitucionales, paso lista de la misma, que están los diputados. Espérenme un minuto. Voy mirando. Sí. Ahí está, mejor. Perfecto, están presentes Jimena Villafruela, Marilú Estebarena, Juan Pablo Arenaza, Graciana Peñafort y yo, Inés Parric, como vice, dispensando, por supuesto, la presencia de quien es presidente, Hernán Reyes, que le surgió un tema de fuerza mayor, motivo por el cual no está presidiendo y no nos está acompañando hoy en la comisión. Sin perjuicio de eso, paso ahora el listado de quienes están presentes por la Comisión de Justicia, que son los diputados Siciliano, Pilar Ramírez, Graciana Peñafort, Ignacio Parera, Marilú Estebarena, Aldana Cruzita, Jimena Villafruela, Claudia Neira y quien les habla como presidente. Muchas gracias a todos y sin más prólogo, le doy la palabra al ministro de Justicia, Gabino Tapia. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por abrirnos las puertas de la legislatura una vez más en un escenario tan cómodo para los que somos altos y estamos acá que no sabemos ni cómo sentarnos, pero entiendo que es parte de ser visitante. Pero bueno. No, está bien. Nos acostumbramos, no pasa nada. Bueno, muchas gracias de verdad a todos por poder hacerse un tiempo en sus agendas, hacer una reunión plenaria entre los miembros de las tres comisiones que tiene ruta estos dos proyectos legislativos que desde el Ejecutivo presentamos a los pocos meses de iniciar la gestión. Y que creemos que 8 o 9 meses después de su presentación, después de un trabajo de ida y vuelta que fuimos haciendo más allá de la presentación de los proyectos en sí, con los distintos actores, tanto del Ejecutivo como del Legislativo y también de los distintos sectores que integran la justicia del trabajo, y con esto me refiero tanto al Poder Judicial, al sector gremial, al empresarial y también a los miembros de las asociaciones judiciales que los representan, y sobre todo también a los funcionarios del Gobierno Nacional en este sentido. Hoy nos encontramos acá presente para poder contarles a ustedes en qué consisten los proyectos, evacuar algunas dudas, preguntas y, por qué no, también enriquecer el proyecto o los proyectos que estamos presentando y que puedan tener en función de eso un debate legislativo más rico en la oportunidad que corresponda. Bueno, estamos, como bien saben, en el mes de octubre, que es el mes de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, justo a 30 años de aquella reforma constitucional que en su artículo 129 declaraba la autonomía plena de la ciudad, donde se disponía un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción. Ahora bien, sin embargo, 30 años después
de declararse esa autonomía, sigue todavía pendiente el traspaso de muchas competencias que no permiten tener un ejercicio pleno de esa autonomía declarada por la Constitución. La realidad es que hay varios ejemplos, el otro día lo hablábamos en las jornadas que hicimos acá también en la legislatura, a 30 años de la reforma, de que por ahí en un proceso histórico 30 años suena mucho, pero a la larga tampoco es tanto. Y en esa mirada hacia atrás, en estos 30 años sí se fueron logrando algunos pequeños pasos, algunos pasos importantes en transferencia de competencias, como fue la policía y como fue también el subte. Y en esta gestión, el jefe de gobierno, desde el primer día, desde su sesión de apertura acá en esta casa, también puso un eje en la consolidación de esta autonomía. Y estos proyectos presentados hoy tienen que ver con ese compromiso que el jefe de gobierno tomó de cara a todos los ciudadanos porteños, y entiendo yo que como la ciudad, en el rol que nos corresponde y que nos ha puesto o los ha puesto la ciudadanía, considero que es una agenda en la que todos, independientemente del arco político que representemos, nos debemos hacia el ciudadano porteño, que en definitiva se merece tener su autonomía plena, que al día de hoy no se ha consolidado. Desde el Ejecutivo, lo primero que hicimos en torno a eso fue modificar el organigrama y dividir el Ministerio de Seguridad con el de Justicia. ¿Por qué? Porque son agendas diferentes. La seguridad generalmente aborda sobre todo temas urgentes, temas de la diaria que sin ningún lugar a duda tapan la agenda judicial, no menos importante, pero sí más larga, más engorrosa, con distintos actores, donde nos cuesta también dejar egos de lado y todas esas modificaciones que mucho implica cambios, ni mejor ni peor, simplemente cambios, es un camino un poco más largo. Entonces, tener esa agenda individual en materia de justicia nos está permitiendo al gobierno de la ciudad buscar un cambio de paradigma en lo que se hace a lo que al servicio de justicia se refiere. Buscamos un servicio de justicia, porque estoy convencido que la justicia es un servicio hacia el ciudadano y en este caso hacia el porteño. Buscamos cambiar ese paradigma, buscar una justicia más ágil, más cercana, para aquel que tiene que acceder a la justicia, que muchas veces quiere evitarla, pero que a veces es imposible hacerlo, y en ese sentido estamos convencidos que la consolidación de una justicia local para los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires es fundamental y es indispensable. En estos 30 años no es que nada se haya hecho, sino que ustedes son testigos de que ya hay algunas transferencias de competencia que se han realizado en el marco del fuero penal y que quedan otras pendientes, como así también algunas otras que se fueron consolidando, como el derecho de consumo, y ya tenemos nuestros juzgados autónomos del consumo, y quedan sí la transferencia de algunos delitos penales todavía, como así también de los fueros civil, comercial, del trabajo, y también algunos proyectos que tenemos en cabeza del Ejecutivo para trabajar conjuntamente con el Consejo de la Magistratura y la Legislatura en pos a una mirada de una justicia, insisto, más cercana y más ágil. Estuve el jueves, no me quiero ir, pero viene a colación de esto, jueves y viernes estuve en el Consejo Federal de Justicia que se realizó en la provincia de Mendoza, donde todos, tanto el Gobierno Nacional como todas las jurisdicciones que estaban ahí, había 21 representantes de las distintas provincias, buscábamos un mismo objetivo, independientemente, insisto, del partido o del color político que representaba. Y era una justicia más cercana a la gente, un servicio de justicia que esté más cercano a la gente. Y en esa línea tengo el mandato
del jefe de gobierno y tengo la responsabilidad como primer ministro de Justicia autónomo de la Ciudad de Buenos Aires en llevar adelante esta agenda, en tratar de consolidar la autonomía de la ciudad y tratar de lograr que los porteños tengan su justicia local. Nos convoca hoy 2 proyectos que tienen que ver con el fuero del trabajo. El primero es la puesta en funcionamiento de ese fuero y hacer una aclaración que todos, por la Ley 7, Ordenamiento Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, todos los fueros ya están creados. Esa Ley 7 lo que aplica es un espejo con la justicia nacional y crea todos los fueros con la misma cantidad de juzgados reflejados a nivel nacional. Ya los crea en la Ley 7 y de manera transitoria dice que se van a ir implementando a medida que se vayan dando las condiciones o las transferencias de competencia conforme marca la Constitución en su artículo 75, inciso 2, que marca que tienen que ser esas transferencias, cualquier tipo de transferencias que sea, con los recursos y partidas suficientes. Con esa línea, desde el primer día, bueno, uno es esto y el otro es el Código de Procedimiento Local, que independientemente, y es un debate aparte, lo queremos hacer juntos, pero son debates distintos, que independientemente de que se concrete o no esa transferencia de competencia, tener un Código de Procedimiento Local nos permite también tener un reclamo, llegado el caso, hacia la justicia ordinaria nacional, a que se aplique ese Código Local de Procedimiento. Y en esa línea, pues vamos a ir a una explicación más técnica, más profunda, sobre ese código de procedimiento que se adecúa sin duda a un sistema actual, que es el empresarial, en tener una previsión de una justicia o una administración de justicia más ágil, más rápida y más previsible. No me quiero extender demasiado tampoco, pero sí por ahí ir dándoles a ustedes unos primeros puntos de en qué va a consistir este código de procedimiento. Entiendo yo, porque lo venimos conversando, que muchos de ustedes pueden haber visto el proyecto, tener inquietudes. Acá siempre lo digo, el objetivo nuestro como ejecutivo es lograr el mejor proyecto que se pueda. Y esto, y ahí sí voy a mi experiencia legislativa que tuve la suerte de tener en la provincia de Buenos Aires, interviniendo también en la Comisión de Trabajo y en varios proyectos que mucho tiempo después fui parte de la sanción y se consolidaron y se ratificaron inclusive por la Suprema Corte, como ha sido el cambio de la ley de procedimiento laboral en la provincia de Buenos Aires. Estuve con el doctor Mena allá en Mendoza y conversábamos sobre la importancia de esta adecuación a la normativa local y procedimental. ¿Y por qué retomar el tema de las transferencias de competencia en la justicia con el fuero del trabajo? Es una gran pregunta y muchos pueden decir, vamos contra la justicia nacional desde el punto de vista de la política. A ver, en esto una sola reflexión. La norma de fondo es una norma nacional. No hay un cambio en ese sentido y no estamos proponiendo un cambio en ese sentido. Ahí sí estaríamos yendo sobre competencias y sobre ámbitos que no nos corresponden. La interpretación de una norma, en primer lugar, está a cargo del Poder Judicial, un poder autónomo en el que creemos y estamos convencidos, independiente, ya sea nacional o local. Así que desde ese lado volvemos a dejar el mensaje claro, concreto, contundente, que lo que nosotros estamos buscando con estos proyectos es darle al porteño, al trabajador porteño, y ahora voy a ir, ¿por qué hago tanto hincapié en esto?,
una justicia más ágil, más rápida en la resolución de ese conflicto. También soy abogado y me dedico al derecho del trabajo. Y cuando a uno le toca representar a un trabajador y va a la justicia nacional, hoy en día tiene un promedio de la resolución del conflicto que ese trabajador necesita, inclusive para poder rearmarse, para poder hacerse de esa indemnización que le corresponde por la fuerza y la dedicación que le puso a esa tarea. Un promedio entre 5 y 8 años de duración, es un montón. La realidad que ahí, desde el rol que hoy me toca ocupar y desde el rol que a ustedes les toca ocupar como legisladores de la ciudad, poder darle esa herramienta al trabajador, y acá hago hincapié en el trabajador, la posibilidad de tener una resolución de ese conflicto en un corto plazo, sinceramente, para mí no tiene precio. Y ahí, y me hago cargo de mis palabras, eso inclusive puede ir en contra de mi trabajo como profesional. Como ya soy casi persona no grata para los abogados, porque también hicimos una reforma en torno a los honorarios de los mandatarios y todavía seguimos discutiendo, porque estoy convencido que en el rol que me toca ocupar hoy me debo a los vecinos de la ciudad y había que corregir una distorsión que la propia norma había generado. En este sentido, estoy convencido también que poder brindarle al trabajador de la ciudad en conflictos individuales, que es de lo que trata este proyecto, no colectivos, y que tengan la prestación efectiva en la ciudad de Buenos Aires, es un compromiso que yo tengo tomado y les propongo a ustedes que sean parte de esta gran herramienta y posibilidad que le vamos a dar a los trabajadores de la ciudad de Buenos Aires. También hemos conversado y estamos conversando mucho, y ahí cuando le sea la palabra a Ezequiel va a poder profundizar. Como les decía, estamos trabajando y conversando con todos los sectores. Y con el sector gremial, representante de los trabajadores, lo venimos haciendo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, también desde las primeras semanas que llegamos al gobierno. ¿Por qué? Porque estoy convencido también, aunque no sea no sé, muy marketinero en estas épocas, pero estoy convencido que la relación de empleo puede progresar en función del trabajador y del empleador cuando tenemos representantes de los trabajadores fuertes y bien constituidos. No todos los representantes de los trabajadores son malos y no todos los empresarios son malos. Y en esa línea, desde el Poder Ejecutivo también y de la Secretaría de Trabajo, con su dirección general especializada en el diálogo gremial y empresarial, hemos empezado, y también los podemos invitar y que sean parte, pero hemos empezado con mesas de diálogo social entre sector trabajador y gremial en los distintos servicios o sectores, mejor dicho, que más caudal tienen en la ciudad de Buenos Aires. A esos sectores está apuntado este proyecto. Sector gastronómico, sector de comercio, sector de carga y descarga, todos aquellos, me estoy olvidando algunos otros por supuesto, pero todos aquellos, tecnológico también, todos aquellos que tienen mucha actividad en la ciudad de Buenos Aires. Ahora les voy a dar un punteo y después van a ampliar de los puntos centrales de la ley de procedimiento, pero la puesta en funcionamiento de los juzgados del trabajo, que estamos proponiendo hacer una puesta en funcionamiento de 10 juzgados y 2 salas. ¿Por qué 10 juzgados y no 80 como los que están formados? Tiene que ver justamente porque estamos convencidos también, y esto lo venimos hablando con las autoridades del Gobierno Nacional, tanto Ministerio de Justicia como la Secretaría de Trabajo, con quien hoy mismo a la mañana les hice saber que arrancábamos este debate legislativo.
tiene que ver con que en el proyecto está planteado la posibilidad siempre de ir hacia la transferencia de competencia que tanto buscamos, que por ahí por cuestiones burocráticas o de desarme o de ver cómo se hace o qué mecanismo se encuentra, nosotros en nuestra política pública en la que estamos convencidos decidimos arrancar. ¿Y por qué 10 y no 80? Por varias razones, pero una de ellas tiene que ver con la cantidad de vacantes que a nivel nacional quedan todavía pendientes de designar en el fuero nacional. Hay 11 vacantes en los juzgados de primera instancia y hay otras tantas en la Cámara de Apelaciones. Entonces nos pareció que esa era una buena manera de poder hacer nuestra parte, como bien dice, tener la norma lista para empezar ese camino que para nosotros sin duda va a afectar la matriz productiva de la ciudad. Voy a ir terminando y les dejo por ahí algunos puntos de lo que va a contener la ley de procedimiento local. Bueno, vamos a conjugar, como les decía, un sistema procesal ágil que se adapte a la forma en que se desarrollan los vínculos laborales en estos tiempos. No hace falta que me explaye en este sentido. La pandemia creo que nos terminó de atravesar en ese sentido todo lo que estaba en duda en lo que hace la incorporación de la tecnología en los distintos fueros, pero en la administración de justicia ya no está cuestionado. Le vamos a dar valor probatorio en ese sentido a la prueba digital, avanzar, por ejemplo, en la aplicación de expediente judicial electrónico, las audiencias virtuales, las notificaciones electrónicas. No estoy diciendo nada nuevo que ya esté funcionando o que ya está funcionando en otros lugares. El objetivo, insisto, es acercarnos hacia un servicio de justicia local, moderno y eficiente. Convocarlos a que todos seamos parte de esto y estemos orgullosos de lo que estamos haciendo. La ciudad de Buenos Aires, ya lo sabemos, es faro en todo lo que hace. Y en ese sentido, por eso estamos convencidos de que terminar de consolidar las transferencias de competencias nos va a permitir a nosotros, como gestión local, como del lugar donde nos toque, estar orgullosos de las cuestiones que vamos logrando en la medida que tenemos esa autonomía. Sin ir más lejos, uno de los hitos que se logró, en trabajo también con el Gobierno Nacional, fue, a raíz de una decisión del Gobierno Nacional vinculado con la quita de subsidios, avanzar en el convenio de transferencia de competencias de las 31 líneas de colectivo que transitan acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y eso, como bien dije la vez pasada que estuve en la Comisión de Transporte, nos va a permitir, es un desafío muy grande, pero nos va a permitir tener una mirada integral sobre todo el transporte de la ciudad y diferenciarnos respecto a otras jurisdicciones. Así que ahí está nuestro desafío y estamos convencidos que en la justicia también estamos en condiciones de poder mostrar la diferencia de litigar en la ciudad de Buenos Aires respecto a la justicia ordinaria de la nación. Así que no quiero extenderme más, esta vez creo que por ahí es la causa que me lleva un poco más que mi experiencia anterior en reiterancia, pero también la importancia de darle el tiempo que creo que corresponde en este tipo de debates, insistir en que estamos abiertos y no estamos sesgados a que es este proyecto o nada. Esta es la manera que tenemos también, el mandato que tenemos para hacer de las iniciativas o las ideas que pueden venir del Ejecutivo el mejor proyecto para los ciudadanos porteños. Le dejo la palabra al secretario de Justicia, Ezequiel Jarvis, que nos va a hablar también sobre la importancia de tener una justicia local del trabajo. Muchas gracias. Y aprovecho mientras se pasan el micrófono para dejar constancia de los diputados que se encuentran presentes, los diputados Jessy Barreto, Modarelli y Delfina Velázquez. Muchas gracias al ministro que me dio nuevas funciones, así que me dijiste que soy de justicia. Sí. Bueno, buenas tardes. Gracias a las comisiones, a las distintas comisiones que funcionan en esta casa y que tienen que ver con este proyecto.
Muchísimas gracias también a los diputados presentes y a sus equipos de trabajo y por supuesto también un saludo a los trabajadores de la casa por recibirnos en esta jornada. No quiero repetir nada de lo que ya dijo el ministro de Justicia, pero sí resaltar algunas cuestiones que tienen que ver con el mundo del trabajo en nuestro país, pero sobre todas las cosas también con el sistema laboral en la ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, el sistema laboral argentino es un sistema laboral muy valorado y muy destacado en el mundo. Tiene herramientas que han generado soluciones, que han generado afrontar diferentes demandas que las comunidades y que las sociedades representan, como pueden ser los cambios demográficos, los cambios poblacionales, los cambios educativos y por supuesto también los cambios en los diferentes modelos de desarrollo o de visión de crecimiento de una comunidad. Y en ese sentido creo que como autoridad laboral local nosotros vemos con buenos ojos mirar un fuero laboral que justamente permita articular con el Poder Legislativo, pero también con un Poder Judicial propio, cuestiones vinculadas no solamente a la autonomía, sino también a la política laboral concreta que se lleva adelante en una jurisdicción, ¿no? Nosotros como Poder Ejecutivo tenemos encargado del diseño de la política de fiscalización laboral, las herramientas de conciliación laboral y los programas de empleo, además de la articulación con el mundo del trabajo en su conjunto, tanto empleadores como representantes de trabajadores. Y en ese sentido, nuestro sistema laboral nos da esa herramienta. Tenemos la negociación colectiva como la principal herramienta para no solamente dirimir lo que el día a día o lo que la cuestión salarial requiere, sino también discutir condiciones laborales, formación, salud de la familia de los trabajadores. Y en ese sentido creo que llegamos hasta acá entendiendo que la autonomía laboral porteña ha generado y ha desarrollado diferentes herramientas y en todas las provincias hay una materia encargada a la discusión sobre la política laboral. Temas de inspección, temas de formación, temas de conciliación, de diálogo, de discusión tripartita. En ese sentido vemos con buenos ojos entender que el foco esté puesto en los derechos de los trabajadores y donde quede de un costado lo que tiene que ver con la discusión jurisdiccional. Pero también entendemos que la dinámica laboral ha sufrido cambios. Las últimas modificaciones en términos laborales se dieron, las más profundas se dieron en la década de los 90. Después, durante otros años vino la discusión sobre la conciliación laboral, sobre el sistema de riesgo del trabajo, sobre la ley de empleo. Cuestiones que lo que hicieron fue generar herramientas pensadas para ese momento, vinculado a cómo se podía combatir el trabajo no registrado. Creemos que también fueron elementos, en algunos casos, que fueron disuasorios sobre la oportunidad de generar nuevos empleos más adelante. Y en ese sentido, creo que hoy nos encuentra esta reunión pensando qué ha pasado en otros lugares, qué ha pasado en otras jurisdicciones. Hay provincias con matrices productivas parecidas a las de la ciudad de Buenos Aires han desarrollado sistemas de conciliación, sistemas de inspección, también sistemas de articulación con los poderes legislativos locales. Y ahí es donde me parece oportuno destacar que, independientemente de lo que pase con la ley bases y la reglamentación en el capítulo laboral, creemos que puede impactar en el sistema de relaciones laborales individuales, pero sí lo que vemos es el crecimiento de la litigiosidad en los temas vinculados a los accidentes laborales y la articulación que podríamos tener como un gobierno local con la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, pensando en cómo morigerar esa dinámica. No quiero extenderme y quiero dejarle el paso a tanto Horacio como a Karina, que ahora van a desarrollar el código procesal y van a entrar en mayor profundidad. Simplemente dejar como última reflexión. Creo que las comunidades, los países,
los distritos tienen su modelo de crecimiento donde se basa en reglas para producir y en reglas para trabajar y que determinan un mercado del trabajo y sus relaciones laborales que se reproducen en ese sistema. El mundo ha cambiado, la tecnología y los diferentes elementos disruptivos han generado pensar en modelos atípicos de empleo, lo que se denomina, lo que caracteriza la transición justa basadas en la economía de no carbono. Entonces, eso es un desafío que tenemos para pensar como distrito en este caso, ¿no? Más otras realidades que se dan como el envejecimiento poblacional, la baja de la fecundidad. Son cuestiones que nuestra realidad nos expresan y que nos obligan a pensar cómo incorporar masivamente hombres y mujeres al mundo del trabajo formal, decente, con todas las características definidas por la OIT. Nosotros como jurisdicción, nosotros como representantes del Estado, todos acá, tanto ejecutivo, legislativo, y queremos también tener una articulación con un fuero laboral porteño, tenemos que pensar justamente en cómo afrontamos esas realidades que expresan las características de nuestra sociedad. Bueno, los dejo con Horacio y con Karina. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias, señores legisladores, gracias por recibirnos en su casa. A mí me toca la parte que tiene una trampa porque me puedo apoyar en el PowerPoint para hablar, así que... Pero la contra es que es más largo. Espero no aburrirlos y por ahí hay artículos que me parece que podemos ir pasando para no demorar por ahí lo importante. Voy a dar un poquito la espalda para seguir un poco el tema del Power. Bueno, tenemos acá en un principio los principios justamente de procedimiento laboral. Tenemos que tener en cuenta que el Código Procesal Laboral, que es uno de los proyectos, tal como dijo el ministro, estamos en tratamiento de 2 proyectos. Uno es la puesta en funcionamiento de los juzgados en materia laboral. Proyecto que regula de alguna manera, digamos, la Ley 7, que como decía el ministro, en espejo se creó, que es quien regula la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. En función de esto, el proyecto que presentamos tiene la misión de poner en funcionamiento una cantidad de juzgados para llevar adelante la justicia laboral local. Y el otro proyecto, que están tratados en forma separada, fueron presentados separados, es justamente como competencia propia que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de dictar sus propios códigos de procedimiento en materia laboral, sería en este caso, es el proyecto que tenemos en este punto. Hablamos acá en genérico de alguna manera para establecer los principios, que son principios que se replican claramente en los códigos, pero tenemos que tener una mirada en la elaboración de este proyecto porque estamos haciendo un código procesal ya como dijo el ministro y como acaba de decirnos el doctor Jarvis, es una mirada que requiere hoy de una actualización en materia laboral, no solamente por el trabajo en sí, que ya cambió el trabajo en sí, por todas las herramientas hoy actuales, sino que los mecanismos de digitalización también están puestos al servicio del servicio de justicia. Este es un código, si nos imaginamos en 20, 30 años, un 2030, un 2050 con este código procesal, tiene que ser un código ayornado a esta realidad y a esta dinámica tecnológica e innovadora que sí o sí lo vamos a tener que incorporar y que entre otros aspectos no se pueden soslayar. Como principios rectores tenemos la oralidad, la serialidad, la gratuidad del procedimiento para el trabajador y sus derechohabientes, la concentración del proceso, la congruencia claramente y la progresividad. Atienden a distintos aspectos claramente, pero me voy a detener un momento básicamente en la oralidad, que es lo que de alguna manera rige todo el procedimiento, que se trata justamente, como decía el ministro, de que sea un código de procedimiento que sea de un acceso y un directo con el trabajador y el servicio de justicia. Esta oralidad está representada en distintos momentos y agiliza el sistema claramente y está regulada en distintas instituciones dentro del código a lo largo de todo el código.
Entre ellos, por ejemplo, es el claro aspecto de la audiencia preliminar, que es un aspecto novedoso de alguna manera porque vendría a ser, o sea, una vez que se ha instalado la acción, digamos, se han hecho las respectivas demandas y contestación de demanda, trabada la litis, el juez tiene amplias facultades para convocar a una audiencia, lo que denomina audiencia preliminar, donde se debatarían aspectos importantes respecto de la prueba a producirse. Esto ya agiliza de principio, de un momento, todo el resto del procedimiento, porque tiene un análisis claro de las partes presentes, con sus letrados presentes, la forma que está prevista, ya la vamos a desarrollar más adelante, pero tiende a la oralidad y a ser virtual y como de hecho hoy se desarrollan muchas de las audiencias, salvo con cuestiones puntuales que tengan que hacerse presenciales. Respecto del impulso de oficio, es otra de las características que vemos entre los principios, y este impulso de oficio tiene que ver en gran medida con que el juez es director del proceso, es decir, tiene que llevar adelante el proceso con una agilidad y siempre y cuando respetando claramente los principios de bilateralidad y defensa de las partes, pero con un impulso a que el proceso tiene, para este impulso procesal, tiene previsionado el código algunos plazos por ahí menores respecto del nacional, en razón y en función de esto. La inmediación es lo que decíamos, es lo que decía en su momento el ministro Gabino Tapia, en razón de que sea una inmediatez directa y un acceso directo del trabajador con el servicio de justicia, con las partes en sí. Y un poco el tema de conciliación que tiene este instituto de la conciliación también es tomado para desarrollarlo en todo el proceso. Ustedes si lo han visto se da en bastantes instancias. ¿Por qué? Porque se trata que en todas maneras siempre se trate de llegar a un acuerdo entre las partes dentro del mismo proceso. El juez como director de este proceso va a tender a llegar a esta conciliación. Esto lo puede promover en distintas instancias o puede ser por requerimiento de las partes también e incluso antes de la etapa de dictar sentencia. Bueno, la digitalización y la virtualidad es lo que va a caracterizar el procedimiento. Entendemos que es un procedimiento, elaborado prácticamente para una ejecución años 2030, 2050, donde es imposible, digamos, imaginarnos la elaboración, la creación de un proceso, de un procedimiento fuera de las tecnologías que están claramente a disposición y que ya hoy ya están recabadas por la mayoría de los fueros. Avanzamos. Respecto de la competencia, bueno, se habla claramente de la improrrogabilidad de la competencia, donde se considera claramente que es improrrogable, tanto en la material como en la territorial. Y si hablamos lo aclaramos, pero va de suyo, que la competencia no es delegada, salvo en situación, que no se delega competencia, pero que deba realizarse una actuación, determinada prueba además, fuera por tareas específicas en competencia de otros juzgados. La competencia por materia, el juez va a tratar y va a conocer en todos los aspectos que tienen los conflictos laborales individuales. En materia claramente establece también el artículo las cuestiones de litigiosidad que se presenten entre el trabajador y el empleador en marco de un contrato de trabajo. Y los casos de aplicación de convenios colectivos o laudos con eficacia de convenios colectivos que se refieren a cuestiones individuales. Claramente, el Código de Procedimiento elaborado trata la cuestión individual en derecho de trabajo y no regulamos acerca de lo colectivo, no lo trabajamos, que es materia puramente federal. Hay casos especiales establecidos en materia de competencia que rige estableciendo las pautas generales, que es justamente va a actuar a nivel de apelación, en grado de apelación para las decisiones administrativas, que sean resoluciones determinadas en la Secretaría de Trabajo, por ejemplo, para los casos de desalojos de inmuebles específicos, donde el inmueble haya sido un accesorio, una cuestión dentro del marco del contrato de trabajo, y que el inmueble se encuentre dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y que una de las partes, las partes tengan el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Hablamos también de ejecución de acuerdos conciliatorios, que en este caso son acuerdos que pueden haber utilizado la vía optativa en la Secretaría de Trabajo y en función de esto, frente a un incumplimiento, se requiere una ejecución de dicho acuerdo. También la regulación de honorarios judiciales,
La revisión, se replica el sistema de las comisiones médicas jurisdiccionales en razón de la ley nacional y se estaría actuando en revisión de las decisiones emanadas de la Comisión Médica Jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, la competencia territorial claramente va a estar dada siempre por digamos, tres cuestiones puntuales. Para establecer justamente este código de procedimiento tiene que ser de aplicación local. En función de ello va a actuar el juzgado que sea el lugar de trabajo siempre que sea dentro del ámbito, el desarrollo de la actividad sea en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. El lugar de celebración del contrato lo mismo y el caso del domicilio del demandado se dé dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Porque después viene competencias específicas. Juicios universales, bueno, está claramente que en el caso de fallecimiento, quiebra concursa, continúa ante los mismos juzgados de trabajo, y la declinatoria de incompetencia, que el juez puede declinar su competencia por razones de materia o territorio cuando se den estas situaciones contrarias a las estipuladas expresamente, ¿no? Los casos, hablamos de casos especiales de recusación y excusación, como todo el Código de Procedimiento lo debe contemplar. Y dicen que justamente, bueno, no van a poder ser recusados sin justa causa. Esta es una cuestión puntual que se ha establecido. Y serán aplicables las disposiciones, en lo que no esté regulado expresamente, las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, porque son institutos propios. Supletoriamente actuaría el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en razón justamente de que no tenemos la competencia en ese sentido. Respecto del domicilio, lo que se va haciendo un domicilio electrónico. Digamos, el domicilio denunciado es un domicilio real y el domicilio electrónico sería el domicilio constituido. Para los que somos para los que tenemos más edad, estamos hablando de un domicilio constituido que pasa a ser hoy el domicilio electrónico, que ya es de utilización, ya es aplicable así. Todos los que litigamos o hemos litigados. Perdón. Sabemos que es así, y el domicilio denunciado, que sería el domicilio real. Hablamos de los casos del impulso procesal. Acá hay dos instituciones que son importantes a tener en cuenta. Nosotros hemos establecido... No quiero te tapo. Se me está enredando, es que tirar la taza. Voy a hacer un lío. Bueno, el impulso procesal. Bienvenida a la legislatura. Si vas por Uspallata estamos iguales. Bueno, el impulso procesal. ¿Por qué lo tomamos como una cuestión puntual? Porque entendemos lo que decía antes. El juez como director de este proceso, o sea, no sujeto a las cuestiones puntuales y respondiendo a las cuestiones prácticas puntuales de los litigantes sí y de ambas partes, sino en un impulsor claro para que este proceso avance, para que sea dinámico, para que los procesos, para que no se dilate. En función de esto, tiene amplias potestades el juez, no claramente las que tienen que hacer las partes. Hay impulsos que son propios de las partes, que nosotros enunciamos con excepción claramente las pruebas informativas, la notificación a los testigos, cuando el expediente esté en cámara y esté tramitando, no se producirá el impulso procesal. Pero lo que tiene que ver en esto, y por qué lo remarcamos, porque por ahí cuando lo leen se pierde un poco la idea, es esto, de que el proceso avance. Y esto sí recae fundamentalmente en el juez. Tenemos regulado la caducidad de instancia, que entendemos que en la etapa de conocimiento, después de pasada esa etapa de conocimiento sin impulso procesal de las partes, fijamos un tiempo de 6 meses, que es el que ya está fijado en otros códigos. Entendemos que la necesidad de regularlo en este sentido, ¿por qué? Para no causar un dispendio jurisdiccional cuando las partes no están interesadas en seguir con ese proceso. Podemos, como decía el ministro, en este caso, buscar la idea es entre todos poder hacer un mejor código, claramente. Nosotros encontramos esta cuestión para levantarlo como, digamos, contrapeso de este impulso procesal. O sea, cuando está claro y la actividad jurisdiccional está detenida porque la parte muestra el desinterés en esto, nosotros hemos establecido claramente una notificación
para que se notifique al interesado si tiene interés en mantener, valga la redundancia, mantener el proceso vivo o no. En este caso tiene los 10 días para realizar actividad útil procesal. Lo que da una protección y una defensa al derecho a los trabajadores también, ¿no? El derecho al trabajador también, que por ahí no conoce tanto esta situación, pero bueno, va a estar notificado de esto, siempre se actúa con letrado claramente, pero va a estar notificado, va a tener el tiempo para hacer los procedimientos, digamos la etapa... No se movió. Ahí está. En el tema de nulidades, bueno, claramente, ¿no es cierto? En los casos que se hubiesen violentado, que no se hayan cumplido con requerimientos que hacen al procedimiento en sí, podrá pedirse la nulidad de la cuestión. Y hay un momento, que hay un plazo para fijarlo, que es de 3 días de que se tome conocimiento del acto viciado. Pasado este tiempo, claramente si no se ha hecho una objeción al respecto, no será el momento. Y esta nulidad puede acarrear cuestiones, digamos, de tener el proceso o no en función de hasta cuál punto afecta la nulidad del procedimiento. Estamos hablando de las notificaciones, que siempre instalamos un tema claramente un tema me voy a parar porque así los veo. Permiso. De notificación que sea por domicilio electrónico. Claramente todas las partes tienen que fijar el domicilio electrónico. Esto ya no es novedoso, ya está, se está implementando en toda la justicia. Y donde va a quedar notificado es a partir de la notificación en la publicación de la mesa de entradas virtual. Sin nota aparte, sin correo avisando, digamos, porque entendemos que el sistema funcione. Para el caso que no se diese esa situación, claramente se le hará saber al juez y esta situación va a ser tenida en cuenta. Está regulado un sistema de documentación y tener la ventanilla electrónica NAFIP, pero por convenio que sería NAFIP. ¿Esto a qué apunta? Si hablamos de los domicilios electrónicos en base a los QUIT y al QUIL que todos tenemos, eso nos agilizaría el sistema de notificación claramente y podríamos, digamos, frente a la imposibilidad a veces de notificar a alguna de las partes, eso nos da una seguridad y una regularidad en la notificación. Hablamos de notificaciones, oficios y exhortos. Hablamos de las medidas cautelares. Bueno, las medidas cautelares son claramente cuando se encuentre, digamos, sea dificultoso producirse la prueba y puede solicitarse produzca anticipadamente, o pueden ser medidas cautelares donde se hacen embargos preventivos, son las distintas modalidades que ya conocemos. Para los casos en los que resulte dificultoso ejecutar posteriormente la sentencia, o los casos que también como medidas pruebas anticipadas, en los casos que se tenga que ejercer alguna prueba con anterioridad frente a la posibilidad de perder la posibilidad de esa prueba. La conciliación. Esto es lo que estábamos diciendo, que lo que rige en todo el procedimiento, para tener presente, es el sistema de oralidad muy claro y el tema de la posibilidad de conciliación en todo momento. O sea, no solamente, como hoy lo tenemos por ahí más estipulado en dos momentos, básicamente, el que el juez pueda, como director de este proceso, convocar a la conciliación. Nosotros estamos seguros que esto agilizaría la posibilidad incluso y acortaría, digamos, la posibilidad del litigio de llegar a una solución positiva. Claramente, una vez que sea por pedido a la pedida de las partes, puede ser en una instancia judicial, puede ser que las partes se pongan de acuerdo y traigan un acuerdo, va a ser el homologado por el juez y después claramente tiene 5 días para resolverlo y pasa a autoridad de cosa juzgada. Dividimos una parte de parte especial. Acá hablamos de la demanda y la contestación de demanda. Son las figuras claras. ¿Qué tenemos de novedoso? Bueno, en primer lugar, presentada la demanda, claramente el juez analizará su competencia. En este caso dijimos que es claramente una competencia local de conflictos individuales de las partes. Analizado esto, se notificará al demandado. El demandado empezará para que comparezca y el término del traslado y la contestación es en un periodo de 10 días. Vamos. Y acá es como, digamos, algo que nosotros entendemos que esta audiencia preliminar tiene su importancia
porque trabado, lo que les decía yo, trabada la litis, y resueltos los casos en el caso de que existan excepciones fijadas por la otra parte, el juez llamará y convocará a una audiencia preliminar virtual para, en primera medida, llegar a la resolución del conflicto. Siempre esa va a ser el eje de mirada del juez en este proceso como director de este proceso. Pero no obstante ello, en esta misma audiencia preliminar se da posibilidad al análisis de las pruebas, donde se va a debatir la cuestión de respecto a los testigos. Para el caso de que haya prueba que no sea conducente, estemos en el caso de pidiendo libros o solicitando libros contables y el trabajador sea un trabajador no registrado, entendemos que no tendría sentido convocar una pericia en tal sentido. Digo, analizar en esta etapa de audiencia preliminar no solamente llegar a la conciliación, sino cuáles son las pruebas que ve conducente el juez para que queden como pruebas a efectuarse después en el periodo de prueba. Y claramente la oralidad siempre en esto. En el momento se plantearán los recursos para quien no esté de acuerdo, se sustanciará en el momento, como eso ya sabemos que sucede. Básicamente las pruebas, bueno, tenemos la confesional que tiene la virtud expresamente prevista de que para el caso que el juez lo considere pertinente convocará una confesional, pero ya no es una línea genérica de modo de prueba, digamos, salvo por alguna cuestión particular que él entienda que así deba ser. Hablamos básicamente, hicimos acá un análisis de la testimonial y la pericial como hechos controvertidos que se presenten. La testimonial hemos hecho en alguna cuestión en función de agilizar el proceso y de acortar los plazos, hemos fijado una cantidad de testigos que pueden ser de 3 testigos y si no hasta 5 testigos. Ahora bien, esto no quita que si entiende la parte que el trabajador o la otra parte necesitaría de alguna cuestión puntual, lo presente ante el juez, aclare esta situación y se resuelva en este aspecto. ¿Qué encontramos? ¿Qué se incorpora como medios de prueba? Como decía el ministro, es la incorporación al proceso de los medios de prueba que aportan medios digitales y virtuales, como sean videollamadas, como sea mensaje de texto, mensaje de voz. Esto claramente tendrá una reglamentación específica, requiere de sistemas específicos para su implementación, pero los estamos estableciendo ya como un medio de prueba con miras a un código de estos tiempos, ¿no? Bueno, en la cuestión de hechos nuevos se da la posibilidad de que sea presentado el hecho nuevo hasta el momento de los alegatos, ¿no? Trabada la litis y demás, después de contestado y haya aparecido el hecho nuevo, tiene la posibilidad de realizarlo hasta 3 días del plazo para alegar. Y claramente culminada esta etapa probatoria de la que hablábamos, 30 días, prueba. Prorrogable para el caso que tenga que realizarse alguna otra prueba, de oficio pedido se ponen los autos para alegar, que en realidad estos autos para alegar va a tener más que nada una visión del mérito en sí de la prueba de cada una de las partes. Bueno, llegamos a la sentencia que va a tener un plazo el juez de notificado una vez que están los autos para resolver, 30 días para la resolución. Puede ser interrumpido eso por justa causa, puede ser que como los plazos son bastante justos, incluso puede ser que exista alguna prueba por ahí informativa que se haya oficiado en algún organismo público o privado por medios electrónicos y que no hayan respondido, pero que el juez ya esté en plazo para realizar la sentencia. En tal caso, si él entiende que esa prueba que estaría esperándose no sería sustanciosa o no daría una diferencia en la posibilidad de la sentencia, puede ser que incluso dicte la sentencia y en función de ello en la apelación en la segunda instancia se podrá ver esta cuestión. La liquidación no cambia en lo que es hoy, consentida o ejecutoria de la sentencia, será el secretario quien practicará la liquidación, los intereses y las costas y se va a tener por consentida en un plazo de 3 días si no existiesen observaciones. Fue un pantallazo rápido, pero esperemos que es entendible. Doctor, ¿sigue usted? Le dejé los recursos. ¿No? Acá le doy la palabra al doctor Horacio Bueno. Bien. Bueno, luego de la sentencia,
como sabemos, viene la parte recursiva. Cualquiera de las partes tendrá la opción de apelar esa sentencia. Se establecen una serie de recursos que son los habituales, el recurso de declaratoria. La verdad no sé si vale la pena meterme en qué es cada uno de los recursos, porque sería dar una clase de derecho procesal sin sentido. Va, con sentido, pero me parece que nos vamos a exponer demasiado. Acá tengo a la doctora que ya se me duerme. Perdón. Entonces tenemos el recurso de declaratoria, el recurso de apelación. Acá es importante entender que el plazo es de 6 días, desde el momento en que es notificado, el plazo de interposición. Después tenemos el recurso de revocatoria. Y en su caso también, finalmente, tenemos el recurso de queja, ¿bien? Que se impondrá ante la Cámara. Podríamos agregarlo, pero está previsto en la... Bueno, no te, vos... Es incompleto el código sin la previsión por los plazos. Se acortan los plazos del recurso de apelación y nada dicen de los plazos del extraordinario. Tenés razón. Sí, eso lo podemos anotar. De incongruencia. Bien, excelente. Gracias, Graciana. Bueno, y luego tenemos toda la parte del procedimiento de ejecución de sentencia. Firme la liquidación y previa intimación. Si las codemandadas las demandadas o la codemandada no han pagado el crédito, empieza todo lo que es el proceso de ejecución de sentencia. Luego se regula el procedimiento en la segunda instancia. Se prevé en cada una de las instancias, en cada uno de los puntos, incluyendo el alegato de cámara en el caso que se hayan ampliado la prueba. Bueno, este es un pantallazo en general de lo que es el código de procedimiento. Creo que ya vimos bien cuáles son los principios que se rigen en la materia. Este es un proyecto que presentamos desde el Ejecutivo, que ustedes tuvieron a la vista y que posiblemente tengan algunas dudas y tengan algunas sugerencias, como el caso que acaba de decir la doctora Peñaflor, que es importante agregarlo. Acá sabemos que lo hicimos con el mayor esmero, pero que somos falibles y que para eso también hay bastantes instancias de revisión y de modificación de parte de ustedes como para enriquecerlo. Como dijo nuestro ministro, lo que buscamos es tener el mejor código posible para el tiempo que vivimos, y para eso creo que es fundamental que todos aportemos un granito de arena para hacer un buen código, teniendo a la vista que lo que se busca es adoptar esta competencia laboral. Ahora que dejamos abierto a consultas, ¿le parece, doctora? Si alguien tiene alguna consulta para hacer, nos dice y lo vamos viendo. Sumamos, a los diputados Yamil Santoro y Franco Vitali. Creo que nadie más. ¿Alguien alguna pregunta o algún comentario? Gracias, Ana. Hola, yo ya le adelanté al ministro, yo tengo una duda en el modo de redacción del artículo 4, en cuanto refiere a conflictos individuales del derecho del trabajo por demandas o reconvenciones fundadas en contratos de trabajo, no hay problema. Convenciones colectivas de trabajo, tengo algún problema. Me parece que en todo caso debería aplicarse solo a las convenciones colectivas de los trabajadores que desarrollen sus actividades en Capital Federal. Voy a dar un ejemplo. En San Juan ejercen empresas mineras que tienen domicilio fiscal en Buenos Aires y van a pretender que un juez de Buenos Aires resuelva las convenciones colectivas de empresas en San Juan. No me parece. Lo mismo para las cuestiones de laudos arbitrales. Y tengo alguna duda en el modo de resolución respecto a las reglamentaciones. ¿Cómo se va a solapar en relación a las reglamentaciones nacionales que pudiera haber en cuestiones laborales? ¿Cómo se va a solapar con la interpretación judicial?
Eso, yo ahí me parece que hago una observación, porque me parece que en todo caso habría... Uy, ay, Joaquín. Habría que acotarlo a convenciones colectivas de trabajo de trabajadores que lleven adelante su actividad en la ciudad autónoma. Eso por un lado. Y después, lo que ya planteé, que yo cuando lo vi dije, acá hay un problema porque con el tema del recurso extraordinario, por una sencilla razón. Todo el planteo y toda la presentación fue abreviar tiempo, pero no dejarlo establecido. Ponemos a los trabajadores y a los empleadores en la discusión de Corte Suprema, Tribunal Superior, tiene que estar establecido. En todo caso, si alguien no está de acuerdo, que impugne la norma, pero así como está, no alcanza con invocar la Ley 48, amén de la incongruencia de los plazos que se produce entre los plazos estipulados en este Código Procesal y los plazos establecidos en la ley de fondo. Me parece que son cuestiones que le quitan previsibilidad y seguridad, sobre todo a quien pretende trabajar. Y también a esto mismo tengo alguna cuestión que me parece importante señalar respecto a las cuestiones protectorias del trabajador en cuanto a las obligaciones del impulso de oficio, porque pienso que el trabajador no tiene ni por lejos todos los elementos que puede tener la empresa, que puede ser la otra parte, para estar pendiente sobre qué pasa con cada instancia, sobre todo teniendo en cuenta que los plazos son brevísimos. Me parece que habría que poner alguna cláusula protectoria en lo que refiere a los derechos del trabajador, que probablemente va a ser el que más va a usar, porque el impulso de oficio pone en abogados que no necesariamente van a tener la constancia de entrar todos los días a la mesa de entradas. La misma observación tengo para la notificación por mesa de entrada digital. Me parece que hay que poner alguna cláusula protectoria, sobre todo el sector que pretende proteger este fuero, que es el sector de los trabajadores. Muchas gracias. Tomamos las inquietudes. Lo de lo colectivo está claro, hay que revisar, digamos, hay que pulirlo, porque el objetivo, insisto, repito, y lo que hablábamos antes, es un fuero local. Claro. Local, Sí, pero local. Entonces, hay las que empresas pulir. tienen domicilio por eso. acá y la actividad puede ser en otro lado. No, en la ciudad de Buenos Aires. Con respecto a lo de las convenciones colectivas, eso se adecúa en la norma, Sí. si querés. Igual acá lo que se busca son conflictos individuales de derecho al trabajo por demandas, bueno, basados en contrato de trabajo o en convenciones. Hay muchos reclamos que están basados en convenciones colectivas, bien, por más que estén acá. Sí, la mayoría de los reclamos Bueno, por eso mismo. están basados en convenciones colectivas. El punto es que la interpretación de la convención colectiva claramente es el fuero nacional, porque en general las convenciones colectivas son nacionales. Y tenemos que buscarle la posiblemente manera. Por eso, que quede claro que no estamos interpretando, digo, yo puedo entender que hay convenciones colectivas, pienso la de los empleados de la legislatura, que su convención colectiva se interpreta en el fuero de la ciudad. No tendría problema. Ahora, me parece que conflictos derivados de convenciones colectivas de cualquier lugar no es jurisdicción de la ciudad, sino de los tribunales nacionales. Está muy bien. Bueno. A modo de... No estaba armado, pero se nota que esto de poner en movimiento este tipo de debates, acabamos de recibir del Gobierno Nacional el convenio marco de transferencia de la justicia del trabajo. Así que en eso, Y eso es presupuesto. exactamente, por eso. Es lo primero que me fijé, si estaba el 75 inciso 2, vos quédate tranquilo. Porque suena todo muy lindo y no hablamos. ¿Eh? No, es un convenio marco, primero, no es un convenio específico todavía, pero estamos trabajando, por eso estamos convencidos también que una manera también de traccionar a que estas cosas ocurran es avanzando, insisto, encontrándole la mejor manera de redacción, desde la técnica también, porque hay cuestiones que por más que se repitan o que puedan interpretarse, no vamos a dejar, estamos para trabajar justamente eso. Insistir en que nosotros lo que estamos buscando de la ciudad, porque también el jefe de gobierno le gustan las transferencias, avanzar en la autonomía, pero también hay un tema de recursos
que no podríamos bajo ningún punto de vista poner operativa toda esa justicia que está conformada en la Ley 7 con recursos propios sin las correspondientes transferencias. Así que antes de que venga esa pregunta, hago la aclaración. Y también por ahí hacer una aclaración, acortándole las preguntas, que acá, en lo que hace al fuero, la proyección que tenemos del fuero de trabajo, esto lo veníamos trabajando ya desde el presupuesto anterior, una vez que el jefe de gobierno ya había sido electo, pero todavía no había asumido. En la preparación del presupuesto hay una redistribución del presupuesto asignado a justicia y no hay un presupuesto adicional para esto. En ese momento, cuando lo conformamos y lo trabajamos con el Consejo de la Magistratura, se optó por empezar a poner en la partida al fuero del trabajo en lugar de crear, porque en ese caso sí fue crear más juzgados de consumo, fue empezar a hacer una reserva para la puesta en funcionamiento de juzgados del trabajo. Así que no va a haber un presupuesto adicional para estas cuestiones, sino una redistribución. Es el compromiso también que tenemos con el Consejo de la Magistratura. Estamos en un momento donde los recursos son escasos, independientemente del avance también con el acuerdo que tuvimos en la coparticipación, que también es un hito que se ha logrado. Pero bueno, estamos abocados y convencidos de que un avance en este sentido va a traer las transferencias con los recursos que contempla la Constitución. Si querés, te veo ahí con ganas. No, yo quiero el dinero, no fe. Yo la fe la tengo, lo que quiero es show me the money. Efectividad es conducente. Está muy bien, a eso vamos. El diputado Yamil Santoro. Gracias, presidenta. No, en concreto, el proyecto genera la instancia conciliatoria dentro del proceso judicial en la audiencia preliminar del artículo 98. ¿Repito o...? Sí, perdón. Voy de nuevo. Que el Código actualmente contempla una instancia conciliatoria en esta audiencia preliminar del artículo 98. Primero, preguntarles si en esto de la transferencia están contemplando el traspaso de recursos de todo lo que tiene que ver con el SECLO, es decir, de la 24635, y por qué estamos yendo a un modelo conciliatorio que va a congestionar los juzgados en vez de aprovechar una instancia administrativa previa como la que actualmente tiene la Ciudad de Buenos Aires para audiencias espontáneas. O sea, en concreto, ¿por qué le estamos transfiriendo eso a la justicia, que necesariamente va a generar congestión y un cuello de botella, y nos va a salir más caro porque el recurso humano judicial es más caro que el administrativo, cuando bien podríamos resolverlo en sede administrativa en la audiencia previa? Hago, si querés, a ver. Creo que, digamos, contempla dos aspectos lo que estás mencionando. El primero y principal, como bien se dijo en la exposición, el procedimiento laboral está destinado y orientado a que en todo momento haya posibilidad de acelerar la terminación en el marco de un acuerdo. Corríjame si estoy diciendo una pavada, pero creo que este artículo viene, no a copiar, pero digamos a implementar lo que ocurre en Provincia de Buenos Aires con el artículo 25, la audiencia del artículo 25, que es una audiencia conciliatoria una vez que fracasaron por ahí las instancias anteriores. Entonces, no es que estemos agregándole una carga a la, digamos, a la judicialidad, sino al revés. Lo que busca es que en esa audiencia preliminar, por decirlo de alguna forma, es ver si las partes en otro ámbito pueden lograr evitar la apertura a prueba. Pero eso es una vez que ya está judicializado. Sí. Ahí está. No, por eso. Claro. Iba, por eso. Exactamente. Claro. Ahí voy a la segunda parte que creo que englobaba la pregunta, y es, nosotros en el proyecto, y digamos, y ahí se lo dejo por ahí a Ezequiel a que amplíe, en el ánimo de buscar una celeridad de acortamiento de plazos para poder llegar y acceder rápido a la justicia, esto básicamente por ejercer
sacamos la parte de obligatoriedad del SECLO, teniendo en la Secretaría de Trabajo ese SECLO ya tan instalado, esa instancia conciliatoria previa, no obligatoria, en el ámbito de la Secretaría de Trabajo. Estamos, insisto, recontra dispuestos a ver cuál es la mejor alternativa de cara al trabajador, para ver si vale la pena y, en definitiva, encontrar un mecanismo que no sea de acorte de, digamos, que por ahí buscar un mecanismo, si es obligatorio, para que esa instancia sea más efectivo de cara a la resolución del conflicto. De hecho, de estas reuniones de trabajo que fuimos teniendo, ya con el proyecto presentado, por eso digo, estamos abiertos a explorar. Hay dos cosas acá que fuimos viendo y estamos abiertos. Una, bueno, me estoy diciendo yo, lo estoy contestando por vos, pero bueno. Una es, no queremos aumentar costos, ¿no? Todo lo que es el SECLO, si bien es administrativo y es más barato que lo judicial, también es una carga muy grande. Pero ahí estamos encontrando por ahí una diagonal que es para experimentar o para ver, es ese SECLO en el marco de la Secretaría de Trabajo, pero por ahí descentralizado en las delegaciones gremiales de los distintos actividades que aglutinan a la mayor cantidad de trabajadores, donde entiendo yo, y ahí sí corregime Ezequiel, que la Secretaría de Trabajo ya tiene convenios con algunos gremios, con comercio, por ejemplo, donde funciona esto de manera voluntaria. Por ahí explorar, tener una instancia conciliatoria obligatoria con esta modalidad, creo que puede darle primero al trabajador y a la de contención gremial, y por qué no, al empleador tener un grado de responsabilidad mayor en asistir a una audiencia conciliatoria en una delegación gremial que, como hoy ocurre en una instancia administrativa donde muchos lo toman por ahí como nada, una parte dilatoria, inclusive de decir, bueno, me como entre la notificación de la primera audiencia, la segunda y demás, ya nos comemos 8 meses o 6 meses en el inicio del juicio. Con esa cabeza, digamos, lo pensamos nosotros, pero estamos abiertos a buscar una alternativa en ese sentido. ¿Ese? Sí. No, los conflictos por riesgo del trabajo se llevan a cabo en las juntas médicas. Nacional. Claro, que es nacional. Claro, sí. ahí se mantiene. Exactamente. No, reforzar algunos conceptos que dijo Gavino. Hay como un debate sobre la instancia conciliatoria. La Ciudad de Buenos Aires tiene, por la ley 265, una instancia voluntaria. Sí es cierto que a lo largo de los años se ha consolidado como una instancia conciliatoria muy recurrida, muy utilizada tanto por el sector trabajador como por el sector empleador. De hecho, trabajamos con la mayoría de los gremios de la Ciudad de Buenos Aires, que tienen representación en la Ciudad de Buenos Aires de muchos trabajadores en aspectos conciliatorios. Es un aspecto que podríamos trabajar, el tema de discutir un SECLO local, dada la necesidad quizá de agotar rápidamente la instancia administrativa en caso de contraposición de intereses. Es un tema que podríamos conversar. Sí, diputada Claudia Neira. No, ¿qué tal? Gracias, ministro, y gracias al equipo por estar acá. Bueno, yo me quedé con el anuncio que hizo usted, me parece que es la novedad, ¿no? Porque estamos acá discutiendo y entonces la verdad es que creo que queremos alguna precisión más porque esto cambia un poco el escenario. O sea, estamos acá discutiendo un proyecto de código de procedimiento que la verdad es que para nosotros, independientemente
de si esto viene por vía de transferencia o se constituye una justicia, todo es materia de debate, pero la verdad es que siempre nos parece que construir nuestra propia legislación. A mí me tocó hace muchos años como asesora ser parte de la discusión del Código de Procedimientos Penal, del juvenil, y la verdad es que es un proceso muy interesante y que también espero que lo podamos dar acá con esa profundidad, con esa seriedad, trabajando en asesores artículo por artículo, porque esto que pasó recién, ¿no? Que Graciana detectó una cuestión, me parece que cuando en los códigos suele suceder, e incluso uno muchas veces lo analiza en asesores y a la tercera vez que lo discute encuentra un error, encuentra algo para modificar. Así que me parece que es muy importante que lo abordemos con esa profundidad y con esa seriedad. Pero al margen de esa discusión, creo que nos interesa saber en qué consistiría, si es que tenemos los lineamientos de una posible transferencia. Si en este convenio está o en estas conversaciones está la discusión que se planteaba recién del SECLO, que es un temazo, porque era algo que yo iba a preguntar, si eso lo están discutiendo con el Gobierno Nacional y está abierta esta posibilidad de la descentralización, también nos parece interesante. Bueno, entiendo que estarán en plenas conversaciones, pero lo que nos pueda decir va a ser de mucha utilidad. Sí, cómo no. Es interesante el título que tiré, al final terminó siendo lo más interesante de la tarde. Bueno, no. Queremos que leas el acta. No, está acá el acta, la puedo leer. El acta en sí no impacta lo que venimos a tratar ahora porque es muy marco. No. Ah, no, yo te estoy hablando del contenido del acta. Lo otro después lo resuelven ustedes, es una tarea de ustedes. No, yo no, ahí no me voy a meter. Lo que quiero decir es que el convenio que entiendo yo que llegó hoy, porque hace 2 meses ya estábamos, digamos, tratando de tener una devolución de ese primer convenio de entendimiento. Bueno, llegó hoy, después de la noticia matutina, donde informamos que estábamos avanzando con el inicio del debate legislativo en este sentido. El convenio o la propuesta es un convenio marco, es un convenio de entendimiento que no implica transferencia. Por lo tanto, ratifico, muy bien, ratifico esa gestualidad en el sentido de que nosotros desde la Ciudad de Buenos Aires vamos a seguir avanzando en lo que estamos convencidos que nos corresponde. La propuesta, obviamente, de lo que dice el convenio marco es que es un primer convenio para establecer las bases del convenio de transferencia que se va a hacer en los términos del 75, inciso 2. Yo, porque soy optimista, lo veo como un buen primer paso, porque de esa manera también, con esos primeros pasos, y ahí sí lo voy a parafrasear a alguna frase que vi en alguna marcha, y no me acuerdo de qué, pero que decía que el primer paso no te lleva a donde querés estar, pero sí te saca del lugar donde estabas. Entonces, con esa lógica y viendo que desde el primer día nosotros estamos avanzando en esta idea de terminar, de consolidar la transferencia de autonomía pendiente, es que no nos queremos quedar de brazos cruzados, no nos queremos quedar esperando a que se firme primero un convenio de entendimiento para después ver si firmamos un convenio de transferencia. Entonces, sin perjuicio, y lo dice muy claro el proyecto, sin perjuicio de que ocurra la transferencia de competencias o el convenio de transferencia de competencia, arrancamos. Todo esto, bien saben, después llevará su tiempo de implementación, los concursos, la puesta en funcionamiento, o sea, esto no se hace de la noche a la mañana, entonces preferimos dar ese primer paso que nos sacan del lugar donde estamos para poder llegar al lugar a donde queremos. Muchas gracias. ¿Alguien? ¿No? ¿Las hacen llegar? Muy bien, perfecto. Bueno, y después, sí. Sí.
Espera, con el micrófono, si no, no queda. Ahí está. Listo, tenés. No, que un poco en función de lo que había dicho Graciana y de los principios que habían definido como base del proyecto, hay algunas cosas que se contradicen, ¿no? Que tienen que ver con la celeridad o con varios de estos principios. Y cuando hablaba del impuesto en el artículo 21, hablan de la caducidad de instancia. Entonces, como que contradice este principio de celeridad que quieren plantear en el artículo. Pero bueno, yo tengo algunas sugerencias, pero me parece que en orden a no dilatarlo, las voy a hacer llegar a la comisión, y que bueno, que venían un poco en relación a esto del CECLO y a algunos de estos, a estas redacciones que por ahí tienen que ver con esta primera entrega y que seguramente son perfectibles. Agrego algo chiquito sumado, que también igual la vamos a hacer llegar a la comisión, pero como se mencionó ya lo del CECLO, tengo como algunas preguntas. No encuentro la parte en donde sería reducir por ahí costos a la hora de sacando la instancia de la audiencia previa obligatoria, porque en algún punto estarían todos llegando a una instancia judicial, cualquier caso. Entonces, y a la vez en paralelo tienen la opción de en cuando quieren utilizar la audiencia. Entonces digo, lo veo como en realidad duplicando en ese sentido. Sí está buena la idea de que en cualquier momento se puede hacer la audiencia, eso creo que es importante, porque por ahí muchas veces se termina en un juicio eterno pudiendo tener esta etapa, como por ejemplo, no sé, el famoso 360 en la parte civil. No sé si se está viendo por ahí la opción de que por ahí sea obligatoria también la primera instancia y que por ahí en cualquier parte del juicio también volver a hacer una apertura de la audiencia. No sé, digo, para verlo. Pero también considero que me parece que tanto para los trabajadores principalmente, la audiencia previa es buena y es positiva porque no lo expone a un proceso tan largo y en donde también totalmente es caro y en donde no todos tienen encima la posibilidad de poder acceder a un abogado y terminan abandonando esa instancia. Entonces, tal vez, claro. Y además de la celeridad, también el costo. Digo, siento que por ahí haciendo las dos cosas, porque van a estar a disposición, estamos en realidad por ahí duplicando y no bajando. Lo pregunto igual porque por ahí tienen otros fundamentos para eso. No, voy a contarles una infidencia del grupo de trabajo, digamos, interno nuestro. Casi que sacarlo a eso fue un capricho personal mío, en el sentido de buscar o de tener una mirada de acortar plazos. Lo debatimos un montón, antes de plasmarlo también recogiendo miradas, visiones y un mismo objetivo, que en definitiva es acortar plazos. Estamos abiertos a ver cuál es la mejor alternativa. De las distintas reuniones que fuimos teniendo, insisto, yo también es verdad muchas veces que lo que no es obligatorio se convierte en algo por ahí dilatorio. Entonces, desde ese lado, por ahí transformar lo que ya tenemos armado con alguna, insisto, lo que me gustaría de esto es que salgamos de la caja y que pensemos cuestiones que nos lleven a tener algo distinto en pos de acelerar la resolución del conflicto. O sea, para mí, llegar a la justicia, no voy a decir que es un fracaso, pero tiene que ser el último, digamos, el último cuarto de milla. Entonces, está bien. Está bien, por eso, por haber. Cuando soy abogado por el empleado, lo trato de consolar cuando me llaman al CECLO explicándole que el tiempo que vamos a perder, por desgracia, lo vamos a tener que recuperar en costas e intereses. Cuando me toca ir por el empleador, uso exactamente eso. Le digo, bueno, empecemos por el CECLO, ganamos 6, 7 meses. A ver, la verdad es que a quién le favorece o no el CECLO tiene que ver con la posición subjetiva en el proceso. A mí me parece, sin tener una posición determinada, pero sí creo que es importante dejar abierta la instancia administrativa. Es más, voy a ir más lejos. En lugar de ponerlo como la audiencia judicial,
dejar abierta la posibilidad de la instancia administrativa en todo el proceso, porque la verdad es que, digo, cuando a uno le toca defender trabajadores, los costos de un proceso judicial realmente son elevados para un trabajador que en ese momento, digo, yo lo recibo, está desempleado. En general, uno recibe un trabajador que se acaba de quedar sin trabajo. Claro. Entonces, yo pienso en voz alta como solución. No dejemos sin efecto el sistema administrativo, de hecho, dejémoslo abierto a todo lo largo, y si el trabajador de pronto decide no hacer un reclamo judicial o desistir del trabajo del reclamo judicial, que quede abierta el tribunal administrativo, que le va a permitir solucionar lo que ya es una situación horrible, que es estar sin trabajo y reclamando. Me encanta, la idea justamente es enriquecer el proyecto, buscar distintas alternativas, hagámoslo, pensémoslo, pensemos inclusive en descentralizar el lugar administrativo donde ocurren estos. Nada, manos a la obra. La verdad que contar con más cabezas que piensen en función al mismo objetivo era la idea de la reunión de hoy, contarles y transmitirles cuál es nuestra visión, cuál es nuestra mirada, así que les agradecemos su tiempo y con gusto veremos las incorporaciones que enriquezcan el proyecto. ¿Terminamos, Yamil? Me parece que el diputado Yamil tiene... No, ya está. ¿Ya está? ¿Sí? Acá me hacen presión, Dale. No, Para que la corte. lo trabajamos de cara, Lo trabajamos de mando cara por escrito, a las lo mando por reuniones de escrito. asesores y de diputados que vamos a ir convocando a los efectos de dar tratamiento y ir buscando las modificaciones para nutrir el texto. Simplemente agradecerles la presencia a todos. Por supuesto, es atractiva la idea de cumplir con nuestra autonomía y consagrarla de manera acabada. Creo que es muy saludable que tengamos un convenio marco, por lo menos para estudiar y ver cuál es su contenido, fundamentalmente para limitar las coexistencias que puedan llegar a haber en función de competencias, porque esto, por supuesto, lo que implica es evitar conflictos y litigios futuros, y obviamente implica también que efectivamente la justicia laboral de la ciudad tenga su plena competencia, atribución y, en definitiva, contribuya a subsanar algunos tiempos que vemos que la justicia nacional, que es la que opera en el distrito, bueno, es un poco lenta para cumplir con estas cuestiones, tanto para el lado de los trabajadores como para el lado de los empleadores, entendiendo que los empleadores de la ciudad de Buenos Aires en su mayoría son pymes y que también están asfixiadas por los impuestos nacionales, que poco desde la ciudad podemos hacer. Así que muchísimas gracias a todos. Ese mensaje dejar, creo que estamos todos bastante en línea y a disposición para que nos acerquen las sugerencias pertinentes y seguir trabajando con el Ejecutivo codo a codo del proyecto. Muchas gracias a todos.